Las mujeres que aman no necesitan fantasías. Lo dijo con una calma que heló más que un grito. Lo que yo tenía en el Kindle eran novelas románticas. Lo sabía perfectamente. Y yo no discutí. Esa noche guardé 14 capturas de pantalla con nombre, fecha y hora. Al día siguiente busqué una abogada. Al miércoles, esas 8 palabras formaban parte de un expediente formal de difamación anexado al proceso de divorcio. 2 semanas después, el abogado de él llamó para pedir un acuerdo informal. Le respondí 4 palabras, dígales que no, pero para llegar hasta ahí, primero necesito que entiendas cómo 2 años de matrimonio se convirtieron en alguien que aprendió a pedir permiso para llegar a su propia casa. Me llamo Elena. Tengo 35 años. Trabajo en análisis de datos para una empresa de logística, paso el día leyendo patrones en números que no mienten. Y porque eso es lo que hago, también llevaba una hoja de cálculo de los gastos del hogar desde que nos mudamos juntos. No por desconfianza, sino porque es la manera en que mi cerebro funciona, columnas, totales, tendencias. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Sé exactamente lo que cada uno aportaba cada mes, y desde cuando el porcentaje de Daniel había ido bajando mientras el mío subía. Lo tenía registrado. No lo usé durante casi 2 años porque pensé que los números no eran lo importante. Ahora sé que eran exactamente lo importante, solo que yo se los estaba regalando. Daniel y yo nos habíamos conocido 4 años antes, en una cena de trabajo donde él era el más interesante de la mesa. Leía, viajaba, tenía opiniones sobre todo. Me gustó que hablara de sus proyectos como si fueran inevitables. Después entendí que eso no era ambición, era una forma de nunca estar del todo equivocado. Durante los primeros 2 años creí que teníamos un matrimonio sólido, buena comunicación, mucho afecto, una vida íntima activa, incluso en medio de una pandemia en la que los dos trabajamos al límite de lo que una persona puede aguantar y perdimos familiares que no volvieron. Lo que no supe leer entonces, y que ahora veo con una claridad que me resulta casi insoportable, es que esos 2 años no eran un matrimonio, eran un entrenamiento, y yo era muy buena alumna. El primer episodio fue un viernes de marzo. Llegué a casa a las 10:47 de la noche. Lo sé porque miré el teléfono justo antes de abrir la puerta, después de cenar con Sofía y con Carla en el mismo restaurante de siempre, a 3 calles. Una cena normal, una copa, una cuenta de 38 euros que pagué yo porque Carla llegó sin efectivo y Sofía había tenido una semana difícil. Daniel estaba sentado en el sillón, la televisión, apagada. Pensé que llegarías antes, dijo. Solo eso, sin preguntarme cómo estuve. Sin levantarse, encendió la televisión y no volvió a hablar en el resto de la noche. Me senté a su lado mirando una pantalla que ninguno de los dos estaba viendo. Y lo que pensé en ese momento, lo juro, no fue, ¿por qué me está castigando? Fue, la próxima vez le aviso antes de las 11. No lo llamé castigo, lo llamé consideración. Y así empecé, mandando un mensaje antes de las 11 de la noche para que no hubiera silencio cuando llegara. Me costó semanas darme cuenta de que había aprendido a pedir permiso para llegar a mi propia casa. Y lo más extraño, lo más incómodo de admitir incluso ahora, es que cuando lo entendí no se lo dije a nadie, ni a Sofía, que me conoce desde los 20 años. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que me había equivocado al leerlo. El segundo episodio fue un sábado por la mañana, 3 semanas después. Había comprado ropa durante la semana. Cosas para mí, con mi dinero, de mi cuenta personal. 412 euros en el extracto del viernes, una camisa, un pantalón de pinzas y una chaqueta de punto en un color que hacía tiempo que quería, compradas un martes al mediodía entre reunión y reunión, en 2 tiendas distintas, porque necesitaba ropa de trabajo que no estuviera deshilachada en los puños. Dejé las bolsas sobre la cama mientras organizaba el armario. Daniel levantó una, la sostuvo un momento, leyó la marca, la dejó caer sobre la cama como quien suelta algo que encontró en la calle. Otra vez, dijo. ¿Para qué, si igual nos quedamos en casa? No hubo pelea. Nunca había peleas. Había esa pregunta dicha en ese tono, y luego un silencio que pesaba más que un grito. Y en ese momento, en lugar de pensar, él no tiene razón, pensé algo que todavía me cuesta escribir, ¿lo necesitaba de verdad? Guardé la chaqueta en la bolsa antes de que volviera a verla. Me tomó 3 semanas ponérmela, y cuando me la puse un día que él no estaba en casa. Eso era lo que estaba pasando. Eso, exactamente eso. Y yo seguía sin llamarlo por su nombre. El tercer episodio fue un domingo por la tarde. Le estaba contando algo que me había pasado en el trabajo. Una reunión que salió mal, un colega que había tomado crédito por un análisis que yo había hecho. Lo necesitaba soltar. Él me escuchó con la mirada en el teléfono. No una vez,
todo el tiempo, hasta que terminé. ¿Y qué quieres que haga yo con eso?, dijo. Me quedé callada. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa para no ver si le vibraba a él. Nada. No quería que hiciera nada. Solo quería que me escuchara. Lo que sentí en ese momento no fue rabia, fue vergüenza. Como si haberlo molestado con algo mío hubiera sido un error de cálculo. Como si mis días, mi cansancio, mis cosas, fueran una carga que él estaba tolerando por amabilidad. Desde ese domingo, dejé de contarle cosas del trabajo. Luego dejé de contarle cosas en general. Y en algún punto de esos meses, sin que yo pudiera señalar el día exacto, me volví alguien que ajustaba su horario, guardaba su ropa y se callaba sus días para que él no tuviera que hacer el gesto de sostener algo que no quería cargar. Si lo pusiera en una hoja de cálculo, no sería una lista de quejas. Sería la radiografía de alguien que aprendió a hacerse más pequeña, semana a semana, creyendo que eso era lo que significa ser una buena pareja. Y lo más perturbador de todo es esto, en ninguno de esos 3 momentos sentí que algo estuviera verdaderamente mal. Lo que sentí fue que yo tenía que esforzarme más, que estaba fallando en algo que no sabía nombrar. Eso, ahora lo entiendo, era exactamente lo que él necesitaba que yo sintiera. Debo ser honesta sobre algo antes de seguir, porque si no lo digo esta historia queda a la mitad. A los dos nos gusta leer. Él prefiere libros de historia y novelas de espías. Yo leo de todo, pero desde hace años me gustan especialmente las novelas románticas, incluyendo las que tienen escenas eróticas explícitas. Las leo en el metro, en el almuerzo, en los ratos muertos del día. Tenemos Kindle separados desde antes de casarnos. Nunca habíamos hablado de eso porque nunca había sido un tema. Lo que sí es verdad, y lo voy a decir porque es parte de la historia, es que esos libros me ayudaban a mantener viva algo que, entre la pandemia, los duelos y el agotamiento de 2 personas trabajando al límite, se habría apagado solo. No fantaseo con otras personas. Los uso como punto de partida y traigo lo que enciendo de vuelta al matrimonio. Los usaba, en parte, para cuidarlo a él. Eso es lo más irónico de todo esto. Y también es lo que él nunca quiso escuchar. Ese martes por la tarde yo estaba recostada en el sillón con el Kindle apoyado en las rodillas, después de 10 horas de trabajo y el metro de vuelta a casa apretado y caliente. Zapatos que no me quité hasta que me senté. Daniel llegó, se sentó a mi lado, y sin decir nada tomó el dispositivo. Eso era completamente normal entre nosotros. Nunca habíamos tenido secretos con nuestros aparatos. No le di importancia. Seguí mirando la televisión. Entonces vi su cara cambiar. Lentamente, como si estuviera procesando algo que no quería ver, o algo que había estado esperando encontrar. Pasó varios segundos desplazando la pantalla hacia arriba y hacia abajo, en silencio. Luego me miró. Explícame esto. Son novelas románticas, dije. Las leo en el metro. Ya lo sabes. No. Dejó el Kindle sobre la mesa de un golpe. Esto no son novelas románticas, Elena. Esto es pornografía. Y llevas meses escondiéndomela. No te estoy escondiendo nada. Son libros que ni siquiera leo aquí en casa. Las mujeres que aman no necesitan fantasías. Lo dijo así, con esa calma de alguien que lleva tiempo con la frase guardada, esperando el momento exacto para usarla. 8 palabras. Afiladas como algo que se afila despacio. Daniel, lo hago en parte por nosotros. Me ayuda a mantener. No me vengas con eso. Se levantó del sillón. Llevas meses eligiendo eso antes de elegirme a mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Traición. ¿Lo entiendes? Una traición. Durante 2 horas me repitió esa palabra. Traición. 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 Como si cada vez que la decía se volviera más real para él. O más útil. Luego salió dando un portazo tan fuerte que el marco de un cuadro en el pasillo quedó torcido. Me quedé sentada en el sillón, sin moverme, mirando el Kindle sobre la mesa. Y entonces hice lo más humillante que puedo contarte de toda esta historia. Abrí el teléfono y empecé a escribirle un mensaje. Empecé a pedirle perdón. Escribí casi 3 líneas. Lo siento, entiendo que te haya molestado, no quería que sintieras. Y me detuve. No por decisión heroica. No porque de repente todo quedara claro. Me detuve porque de alguna forma mis dedos dejaron de moverse solos, y me quedé mirando esas 3 líneas como si las hubiera escrito otra persona. El sillón todavía tenía la forma donde él había estado sentado. El cuadro seguía torcido al fondo del pasillo, y yo estaba a punto de pedirle perdón por leer un libro, en mi propia casa, con mi propio Kindle, comprado con el sueldo que pagaba el alquiler, la comida y el seguro médico de los dos. El mismo sueldo que, según mi hoja de cálculo, llevaba 8 meses siendo el ingreso principal del hogar mientras Daniel reorganizaba su carrera. Estuve ahí, con el dedo sobre el botón de enviar.
y recordé la chaqueta guardada en la bolsa antes de que él volviera a verla. El mensaje de las 11 de la noche para que no hubiera silencio al llegar. Las historias del trabajo que dejé de contar. Esa misma mañana, mientras desayunábamos, me había preguntado si había dormido bien, y yo le había dicho que sí, aunque no era verdad, porque ya ni siquiera sabía cómo responder sin calcular primero si mi respuesta iba a incomodarlo. Borré las 3 líneas. Cerré el teléfono. Me quedé en el sillón con el cuadro torcido al fondo y el Kindle sobre la mesa. No tomé ninguna decisión heroica esa noche. No tracé ningún plan. Solo dejé de escribir. Pero fue suficiente para que algo en mí cambiara de posición. Siempre hay un momento pequeño antes del grande. Para mí, fue ese. Esa misma noche, antes de dormir, mientras Daniel seguía sin aparecer, hice una sola cosa. Abrí cada conversación que él había tenido en las últimas horas, mensajes de voz, chats, capturas de publicaciones. Los leí todos. Y los guardé, uno por uno, con fecha, con nombre, con hora, en una carpeta que llamé sin dramatismo, documentos. No les puse título. No sabía todavía con exactitud si iba a necesitarlos. Pero algo en mí, la misma parte que había borrado el mensaje de disculpa, me dijo que los tuviera a mano. No como estrategia. Como instinto. Como alguien que lleva meses viviendo dentro de los datos y sabe que los recibos siempre llegan a tiempo si los guardas antes de que los necesites. 14 capturas. Ordenadas por fecha. Guardadas en silencio mientras él seguía sin volver a casa. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar. Una amiga escribió con cuidado: «Oye, ¿estás bien? Daniel nos llamó anoche y quería saber cómo estabas». Otra simplemente preguntó: «¿Es verdad lo que dice?». Me quedé paralizada mirando esa pregunta en la pantalla. Me di cuenta de lo que había hecho. Me había acercado antes de que yo pudiera abrir la boca. Había construido su versión primero, la noche anterior, mientras yo dormía, y la había dejado llegar a todos los que me importaban. Cuando yo hablara, ya sonaría a defensa, a excusa, a la negación de alguien que no asume la responsabilidad. Era una trampa perfecta, y llevaba 12 horas funcionando sin que yo lo supiera. Pero había cometido un error. Lo había hecho todo por escrito. Busqué una abogada de familia. Me costó 2 llamadas encontrar una con disponibilidad esa semana. La cita fue el miércoles por la tarde. La sala de espera olía a café frío y a papel impreso. Había una planta en la esquina que necesitaba agua. Afuera la gente pasaba como si nada, y yo sentada ahí con el teléfono en las manos y 14 capturas de pantalla que documentaban cómo el hombre con quien compartía cama había construido, en menos de 24 horas, un relato contra mí usando los contactos de los dos. La abogada me hizo pasar puntual. Revisó todo en silencio. Contó los mensajes. Leyó las fechas. Pasó de una captura a la siguiente sin decir nada. Yo la observaba y no sabía si lo que sentía era miedo o alivio de que alguien más lo estuviera viendo con sus propios ojos, sin pedirme que lo justificara. Cuando terminó, levantó la vista. Esto se puede documentar como una campaña de difamación activa previa a un proceso de divorcio, dijo, con una calma que en ese momento me pareció casi extraña. ¿Quiere que procedamos? Sostuve el bolígrafo un momento antes de apoyarlo en el papel. 380 euros de consulta. El mismo dinero que durante 8 meses había sostenido por encima de mi porcentaje los gastos de esa casa. Ahora poniéndole límites a las consecuencias de vivir en ella, firmé sin soltarlo. Salí a la calle. El metro pasaba. La gente caminaba. Todo seguía igual que siempre. Solo que ahora había algo que ya no se podía deshacer. Por primera vez en 2 años, yo había actuado antes de que él pudiera calcular su respuesta. Esa misma tarde me senté con una taza de té que se fue enfriando y escribí el mensaje para mis familiares y amigos cercanos. Lo escribí 3 veces. La primera versión tenía demasiada rabia, borrada. La segunda sonaba a disculpa disfrazada de explicación, borrada también. La tercera era simple, sin adjetivos. Solo los hechos, en el mismo orden en que los tenía en mi hoja de cálculo, que no veo pornografía visual, que si leo novelas románticas en el metro y durante el almuerzo, que eso era lo que Daniel llamaba pornografía e infidelidad, que había rechazado ir a terapia de pareja. Nada más. Lo leí una última vez. Pulsé enviar. Y entonces, por primera vez en 2 años, puse el teléfono boca arriba sobre la mesa y lo dejé ahí, no boca abajo para esconderlo. Boca arriba, porque ya no tenía nada que calcular. A la mañana siguiente tenía 17 respuestas. Mi madre fue la primera: Elena, estoy furiosa. Él cree que leer un libro es una infidelidad. ¿Quién es este hombre? Mi mejor amiga escribió: ya hablé con Sofía y con Marcos. Ninguno de los dos le está dando la razón. Estamos contigo.
Una prima que casi nunca me escribe me mandó un audio de 4 minutos diciéndome que lo que Daniel había hecho, construir ese relato antes de que yo pudiera hablar, era una táctica que ella también había vivido. El cerco que Daniel había construido alrededor de mí se estaba desarmando solo, porque estaba construido sobre algo que no era verdad. Esa tarde, cuando ya había leído las 17 respuestas, sonó el teléfono. Era Sofía. No me preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. Solo dijo, directa, como siempre. Oye, ¿estás en casa? Sí, voy para allá. No te muevo nada. Solo voy. Llegó media hora después con una bolsa de papel con 2 tazas de café de la cafetería de debajo de mi casa, las mismas que habíamos tomado juntas cientos de veces desde los 20 años. Se sentó en el sillón donde Daniel había estado sentado 2 noches antes y me miró como solo ella me mira, sin preparar lo que iba a decir. Yo también guardé cosas que eran mías, dijo por fin. Ropa, palabras, planes. Durante 3 años. Para que él no se incomodara. Hizo una pausa. Tú tardaste 2. Eso es menos. Eso importa. No respondí nada. No hizo falta. Lloré. No de tristeza ni de dolor, sino con ese alivio incómodo que da cuando alguien te ve a ti, no al problema que rodeas. Por primera vez en muchos meses, alguien que me conocía desde antes de este matrimonio me estaba diciendo que yo seguía siendo la misma persona, que no me había vuelto invisible del todo, que todavía había algo reconocible ahí dentro. Nos quedamos en silencio un rato, con las tazas entre las manos, y el cuadro seguía torcido al fondo del pasillo porque no lo había enderezado todavía. Creo que todavía no quería tocarlo. Cuando Daniel llegó esa noche, intenté hablar. Le dije que aunque no estaba de acuerdo en que leer novelas románticas fuera una adicción y desde luego una infidelidad, lamentaba si de alguna forma lo había lastimado, y que estaría abierta a ir a terapia de pareja, a escuchar a un profesional, a entender qué había detrás de su reacción. Me miró como si le hubiera dicho algo insultante. No, dijo. El hecho de que pidas una evaluación antes de admitir que tienes un problema me dice todo lo que necesito saber. No estás asumiendo la responsabilidad. Ya no queda nada que salvar. Esa noche me quedé despierta repasando esa frase. Así funciona una trampa perfecta. Si lo niegas, estás en negación. Si lo admites, les estás dando la razón. Si propones una alternativa, es prueba de que no asumes. No hay salida posible desde adentro. Esa estructura no es una conversación. Es un juicio con veredicto ya escrito. Fue entonces cuando entendí que esto nunca había sido sobre los libros. Lo que nunca sabré con certeza es qué fue lo que Daniel realmente quería al salir de este matrimonio. Si había alguien más. Si simplemente había dejado de amarme. Si el problema era uno que yo nunca habría podido resolver sin importar cuánto me hiciera más pequeña. Esa respuesta quizás existe. Solo él la tiene. Quizás ni siquiera él lo sabe. Pero lo que hice después no dependía de esa respuesta. La semana siguiente, Daniel recibió la carta formal de mi abogada. Me escribió esa misma tarde. Tardé un momento en abrir el mensaje. Y voy a ser honesta sobre lo que pensé en ese instante, porque si no lo digo esta historia queda incompleta. Todavía esperaba una disculpa. Todavía, después de todo lo que había pasado, una parte de mí quería abrir ese mensaje y encontrar una grieta, algo que me devolviera la versión del matrimonio que yo había creído que tenía. Lo abrí. 31 palabras. No entiendo por qué escalaste esto. No era necesario. Podíamos haber hablado. Me quedé mirando esas 31 palabras durante un buen rato. Las conté 2 veces para estar segura. El hombre que había construido un caso contra mí en menos de 24 horas. El que había llamado a su madre, a su hermano, a 2 amigos que nos conocían a los 2. El que me había acercado antes de que yo pudiera abrir la boca. Ese hombre ahora prefería hablar. 31 palabras. No respondí. Bloqueé el número. Actualización, 3 semanas después. Esa semana, Marcos me llamó. Me contó que Daniel lo había buscado en persona. Un café, la misma versión de siempre, la que había estado distribuyendo desde la primera noche. Marcos lo dejó hablar. No lo interrumpió. Le dejó terminar cada frase. Cuando Daniel terminó, Marcos no dijo nada. Puso el teléfono sobre la mesa con el mensaje que yo le había enviado semanas atrás en pantalla, abierto en la primera línea. Y le preguntó, en voz baja, ¿esto es lo que llamas adicción? Silencio. Daniel miró el teléfono. Luego miró a Marcos. Luego volvió a mirar la pantalla, como si hubiera algo más que leer, como si hubiera una salida ahí que yo le había quitado sin que él se diera cuenta. Abrió la boca una vez. La cerró. Llamó al mesero. Pagó en efectivo. Y se fue sin terminar el café. Marcos me lo contó sin dramatismo. Solo añadió al final, no te preocupes. Nadie le está creyendo.
Mi abogada me escribió esa misma semana con un detalle que no le había pedido. Su representante llamó 2 veces en el mismo día. La segunda vez preguntó si había posibilidad de retirar la documentación del expediente. Le dije que no. 2 llamadas en un día. El hombre que había construido un caso contra mí en 12 horas necesitó a su abogado hacer 2 llamadas para intentar detenerlo. Y las 2 llegaron demasiado tarde. Esa misma semana, Daniel publicó algo en redes sobre traiciones silenciosas y personas que no saben asumir sus errores. No puso mi nombre. No lo necesitaba. Sus amigos se apilaron con comentarios de apoyo. Luego alguien que nos conocía a los 2 respondió debajo con una sola pregunta, pública: ¿leer un libro es una traición? Y el hilo se fue en una dirección que Daniel no había calculado. Borró la publicación esa misma noche, menos de 4 horas después de haberla subido. No sentí alegría cuando me lo contaron. Sentí algo diferente. Algo que tardé en identificar porque no estaba acostumbrada a sentirlo, la sensación de haberme sostenido sola cuando todo empujaba para que me derrumbara. Actualización final. La documentación que entregué a mi abogada, las 14 capturas con nombres, fechas y horas, fue anexada al expediente como evidencia de campaña de difamación previa a la separación. El abogado de Daniel ya no volvió a llamar. Esa semana Daniel encontró apartamento. El fin de semana empacó 3 maletas y se fue sin decir mucho. Yo estaba en la cocina cuando escuché la puerta cerrarse. No fue un portazo esta vez. Fue suave, casi cuidadoso, como si quisiera irse sin dejar huella, después de 2 años dejando huellas en todo. Dormí mejor esa noche que en meses. Los papeles del divorcio ya están en proceso. No hemos vuelto a hablar, salvo por mensajes cortos sobre trámites. Mi abogada lleva el resto. El domingo pasado me desperté sin alarma. Me hice un café, lo llevé al sillón, y no puse el teléfono boca arriba hasta que terminé de tomarlo. Afuera llovía sin convicción, esa lluvia de primavera que no sabe bien si quedarse. Y yo estaba sentada en mi propia casa, con mi propia taza, sin calcular si mi respuesta iba a incomodar a alguien. Fue un domingo sin nada especial. Fue el mejor domingo en 2 años. No fui perfecta en esto. Tardé demasiado en ver las señales. Estuve a punto de mandarle un mensaje pidiéndole perdón esa misma noche, por leer un libro, en mi propia casa, con mi propio Kindle. Guardé ropa que era mía para que él no la volviera a ver. Me callé historias que merecían ser contadas. Aprendí a pedir permiso para llegar a mi propia casa sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Y lo más irónico de todo, lo que todavía me cuesta procesar, es que esos libros que él llamó traición los usaba para cuidarlo a él, para mantener encendido algo que de otra manera se habría apagado entre el cansancio y los duelos y los meses grises. Él nunca quiso escuchar eso. Entré a este matrimonio creyendo que tenía algo sólido. Salgo de él sabiendo quién soy cuando alguien intenta reescribirme. Y eso no me lo quita nadie. Si estás leyendo esto y reconoces alguna parte de todo esto, el portazo, el silencio de castigo, la trampa en la que cualquier respuesta que des ya es la equivocada, quiero que sepas algo. No tienes que entender exactamente qué está pasando para decidir que ya no quieres seguir haciéndote más pequeña. No necesitas tener razón en todo para dejar de guardar lo que es tuyo antes de que alguien lo vea. Yo tardé 2 años en borrar 3 líneas de un mensaje que nunca debí haber pensado en escribir. ¿Tú cuánto tiempo llevas guardando algo que es tuyo, en silencio, para que otra persona no se incomode?